en el Perú. Seguimos adelante con Elige Bien. Vamos a conversar ahora con Flor Pablo, ex candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Morado. Y la pregunta es, ¿qué dice sobre la invitación que le ha hecho Pedro Castillo para sumarse a su equipo? No tengo muy claro para qué. Flor, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer se ha generado un poco de confusión y también de expectativa, creo, por un tuit que emitió el profesor Pedro Castillo, pero en realidad te comento un poquito cuál ha sido nuestro planteamiento. Nosotros como partido estamos atentos a las reuniones con ambos candidatos. Ya se ha dado una reunión del presidente Julio Guzmán, presidente del partido, con Keiko Fujimori, y estamos a la expectativa de la reunión con Pedro Castillo. Y en ese sentido nosotros, tanto Ed Málaga, que ha dirigido todo nuestro plan en el tema de ciencia y lucha contra la pandemia, hizo unos planteamientos, y yo, por supuesto, también como responsable del plan de gobierno en educación hice lo mismo, con algunos puntos urgentes y estratégicos, y a ir a ambos candidatos, ojo, ese fue el planteamiento, porque la disposición del partido es efectivamente poder reunirnos, poder hacerles llegar nuestras propuestas a ambos candidatos, con la expectativa de que puedan, ojalá, recoger esas propuestas y no seguir hablándole solo a sus electores. Y luego me gustaría desarrollar un poquito más esos puntos, pero bueno, vino el tuit de Pedro Castillo, que entiendo, me han comentado que ya lo retiró. Así es que en ningún caso fue una invitación más allá del tuit, ¿no? No es que ya somos parte del equipo, como algunos han especulado. En realidad hubo un tuit y estamos a la espera, seguimos a la espera de la reunión institucional del partido, y nosotros ya nos a presentar nuestras propuestas con ambos candidatos. Ahora, hay una presión muy grande para que la gente se defina. Es decir, para que los partidos y sus líderes digan claramente de qué lado están en esta pugna que hay hacia la segunda vuelta para el 6 de junio. Ustedes, Flor, no han decidido por quién votar y por quién van a llamar a votar el 6 de junio. ¿No tienen una decisión tomada al respecto? Ahorita estamos en esas conversaciones. Esta va a ser una decisión institucional que debe venir en los siguientes días. Pero justamente, ¿por qué nos estamos tomando el tiempo? Es a la espera justamente de que ambos candidatos, ambos partidos puedan dar algunas señales, pues, de moderación respecto a sus planteamientos en la primera vuelta, pero vemos que en realidad le siguen hablando a sus electores y no dan las señales que estaríamos esperando en el caso del, por ejemplo, ¿no?, el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, el respeto a la autonomía de los poderes del Estado. Seguimos escuchando, si no es necesariamente al mismo candidato, en el caso de Pedro Castillo, a Cerrón, ¿no?, ya hablando de cómo podría cerrar el Congreso, y en realidad el antecedente del fujimorismo también genera una serie de desconfianzas. En educación, concretamente, ambos candidatos han planteado el tema de rechazo, en realidad, a una educación igualitaria, una educación con enfoque de género. Entonces, esas son preocupaciones que tenemos, así como no escuchamos a ninguno de los candidatos hablar de una estrategia que atienda la emergencia, ¿no? Hablan generalidades respecto a la vacuna, pero no hay una estrategia, y eso es lo que, por ejemplo, Ed Málaga, que seguramente tendrá la oportunidad de desarrollarlo él mismo, ha planteado, ¿no? Tener una estrategia única y no hacer borrón y cuenta nueva, porque imagínate, estamos en pleno proceso de vacunación, ahorita con nuestros adultos mayores. Imagínate que hayan esos cambios drásticos que suelen hacer de borrón y cuenta nueva los gobiernos que entran. En realidad está en riesgo la salud, la vida de la gente, ¿no? Entonces sí, nosotros esperamos que puedan dar algunos mensajes y planteamientos. Lamentablemente todavía, bueno, no se han dado, y esperamos que en los siguientes debates Flor, pueda darse, ¿no? Y nuestra posición va a ser institucional. Claro, pero ya, digamos, esa posición institucional en este momento puede ser que el Partido Morado podría votar por Keiko Fujimori, pero el Partido Morado podría votar por Pedro Castillo. Exitosa. O llamar a votar. En realidad, ahorita estamos en una serie de reuniones
nos queda, mire, y personalmente, y aquí sí voy a dar mi opinión personal, yo he sido una ministra que ha sido interpelada por el gobierno fujimorista, por la mayoría, perdón, fujimorista en el Congreso, ¿no? Y a pesar de ello, he mandado esta comunicación a ambos candidatos en la expectativa de que se pronuncien, ¿no? El profesor Pedro Castillo se pronunció, pero luego, como te digo, ya borró el tuit y la señora Keiko Fujimori en realidad se mantiene en su posición, ¿no? Entonces, esos gestos, esas actitudes van a marcar nuestra posición, que será institucional y será en realidad en los siguientes días. Debemos de estar ya, estamos a la espera de la reunión con Pedro Castillo, porque con Keiko Fujimori ya la tuvo Julio Guzmán, para poder plantear cuál va a ser nuestra decisión como partido. Ahorita yo no te podría adelantar. ¿Y qué pasó en esa reunión? Por lo que tú dices, no debe haber salido muy feliz Julio Guzmán, porque si lo que tú, es decir, si la reunión con Keiko Fujimori hubiera sido satisfactoria para ustedes, tu discurso sería otro ahora. Bueno, yo creo que lo que ha sido es una reunión protocolar donde el partido ha llevado sus planteamientos, que es defensa del sistema democrático, el respeto a las libertades, a los derechos humanos. Parte de los derechos humanos es una educación pues igualitaria con enfoque de género, el tener una estrategia para atender la pandemia, el respeto a las reformas educativas, al fortalecimiento de la SUNEDU. Se han llevado varios puntos. Entiendo que lo que nos ha informado Julio Guzmán es que ha escuchado a la señora Keiko Fujimori y ha quedado en una reunión protocolar, ¿no? Entonces creo que estamos igual a la expectativa de que pudiesen darse alguna situación de conversación más técnica, más programática, pero bueno, eso depende de los candidatos. Nuestra disposición a conversar está. Y pronto, como digo, vamos a sacar en base a estas conversaciones y a los anuncios, a los planteamientos que tengan los candidatos, vamos a emitir nuestro comunicado próximamente. Estamos en esa etapa en este momento, Nicolás. Ahora, Flor, yo le planteaba la misma interrogante que te voy a transmitir a ti hace unos minutos a César Acuña. ¿Cuál es la realidad? El profesor Pedro Castillo no ha alcanzado del 20% de los votos, pasó a la segunda vuelta y en este momento no solamente está, digamos, recabando el descontento de mucha gente en el Perú que está molesta por cómo están las cosas, sino en gran medida el anti-Keiko. Es decir, hay gente que vota por él porque ha sido, digamos, casi educada las últimas 2 décadas en una especie de odio a Keiko Fujimori. Pero en el otro lado tienes a Keiko Fujimori, que también pasa a la segunda vuelta con 15% de los votos, digamos, que es muy poco, igual que es muy poco el profesor Castillo para una elección de esta naturaleza, y que tiene una campaña de respaldo donde la gente dice, no la quiero, es el más menor, pero igual voto por ella. Entonces, ¿no sería razonable en una circunstancia como esta, y creo que vale para los dos candidatos, que lo que se instale el gobierno el 28 de julio, pongamos que gane Keiko, que se instale no sea un gobierno de fuerza popular, sea una coalición que tendría que constituirse ahora, una coalición de gobierno de la gente que va a hacer posible que esta señora gane las elecciones. Y si gane las elecciones no es que me firmó un papelito, ¿no?, donde dice que va a hacer lo que de repente no hace, porque eso hemos visto demasiado, sino donde hay una alianza de gente que se compromete a gobernar junta. Y lo mismo vale para Pedro Castillo, ¿ah? Es decir, que quienes dicen, yo no voto por Keiko y voto por Castillo porque estoy contra Keiko, bueno, comprométete y sé parte pues del gobierno de Castillo, en una alianza, es lo que pasa en los países modernos, Flor. ¿Por qué no puede pasar acá? Lo que tú dices, Nicolás, es lo que pasa cuando hay una madurez política, ¿no? Yo creo que eso es lo que justamente no tenemos. No se está pensando en la gobernabilidad del país. Y por eso cuando nosotros sacamos nuestras propuestas, ¿no?, que no está dirigida, mira, a un candidato, sino a ambos, es en esa voluntad de expresión, de conversar y ver, pero difícil, ¿no? Difícil que ambos candidatos, o en todo caso, bueno, difícil, pero no imposible, vamos a ver en las siguientes semanas. Yo creo que efectivamente, en aras de la gobernabilidad, es imposible con la baja votación que han tenido ellos, más allá, gane cualquiera la segunda vuelta, puede asegurar una gobernabilidad. ¿Y eso qué significa? A veces la palabra gobernabilidad es tan sencillo, es resolverle los problemas a la gente para comenzar, que hay una estabilidad democrática, una estabilidad económica, que podamos crecer, generar más empleo. Y de eso
para lograrlo tenemos que efectivamente, como tú bien dices, para comenzar a abrir el juego, pero eso lo tienen que hacer y hay que exigirle a ambos candidatos. Creo que ahorita decir apoyo a uno u otro es realmente no poner las condiciones, ¿no? Y creo que ambos tienen una votación que es, en realidad, mira, es el 30% sumados los dos, los que han, la votación que han obtenido en primera vuelta. En realidad sí hay capacidad de exigencia de la ciudadanía, de las organizaciones. Creo que más allá de decir voy a votar por uno o por otro, hay que plantear las exigencias. Una de ellas es que hagan un gobierno plural, ¿no? Que hagan un gobierno donde, para comenzar, la desconfianza está por ambos lados, Nicolás. Difícil que uno en este momento, más allá de votar por uno o por otro, diga aquí entrego toda mi confianza, porque no es así. Los temores son absolutamente legítimos y ganados, porque en realidad no hay un giro del discurso, ¿no? Al contrario, creo que cada uno se afirma en su discurso y eso es algo que tenemos que exigir que haya una moderación en ese sentido. Ahora, Flor, tú, regresando un poco a lo que fue la campaña, ¿cuál es tu balance personal? ¿Qué crees que los ha perjudicado el papel que está cumpliendo el gobierno de Francisco Sagasti, que es militante notable de tu partido, la cercanía con Martín Vizcarra, porque la gente los ha percibido como muy cerca de Martín Vizcarra, demasiado, ¿no? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que hay varios elementos, ¿no? De hecho, que en el partido hemos hecho y estamos todavía en el proceso de cerrar una evaluación, no solo de la campaña, ¿no? Porque creo que una campaña lo que muestra son las debilidades, las fortalezas, en este caso de nosotros como partido, ¿no? Y definitivamente hemos tenido, si quieres por el lado externo, el tema del gobierno, y también una campaña pues durísima, ¿no? Es contradictorio porque tú tienes mucha gente diciendo ya se vacunaron mis papás, va avanzando la vacunación, que fue una de las metas de este gobierno, pero en el momento hay mucha mezquindad, ha habido mucha mezquindad de los líderes políticos de reconocer, por ejemplo, que con todas las dificultades, este gobierno de transición ha logrado las dos metas. Elecciones democráticas, bueno, estamos rumbo a la segunda vuelta, y la segunda era el tema de la vacunación. Ambas encaminadas seguramente, no como a los ritmos que quisiéramos definitivamente, pues recordemos en qué contexto asume este gobierno la conducción de estos procesos, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, creo que también ya de manera interna, que creo que es lo que importa en estas evaluaciones, nosotros sí creemos que tenemos que, más ahora que, aunque los resultados no han cerrado, hay una eventual pérdida de inscripción del partido, nosotros tenemos que fortalecer, relanzar el partido con un rostro más regional, ¿no? Con un rostro de un partido más allá. Nosotros tenemos bases a nivel nacional, pero eso no basta, ¿no? Tenemos que fortalecer liderazgos, hacer un trabajo mucho más cercano. Somos un partido joven, un partido curiosamente que recién en el 2019 consiguió la inscripción y tenemos ahora que recuperarla, pero ese proceso de recuperación va a ser asentando las bases, haciendo un trabajo regional fuerte. Y creo que también la elección sí nos dice algo, que espero también lo lea el fujimorismo, ¿no? Nos dice que no han funcionado las cosas. Tú mismo cuando vas en tu programa todos los días señalando una serie de situaciones, el modelo económico definitivamente nosotros como un partido de centro nos afirmamos que creemos en el libre mercado, pero creemos en un Estado que regula, que supervisa, en un mercado que respeta derechos laborales, que respeta el medio ambiente. Pero el modelo tiene que también ser revisado de cara a sus impactos, ¿no? Y la gente no ha sentido, más allá de los datos duros de crecimiento económico, la pobreza y la exclusión, especialmente las desigualdades, se han acrecentado. Y en la pandemia es más duro. Tú ves gente diciendo, vendo un riñón para un balón de oxígeno, o sea, por poner un rostro durísimo. Y eso es, al final, lo que creo que tenemos que resolver. Difícil decir en la política sin apasionamientos, pero yo sí diría que la realidad hay que atenderla. Y creo que aquí hay que también tener una cuota de pragmatismo para responder a esa realidad. No podemos defender el modelo pues así, a decir, no, acá no se mueve nada. Por ejemplo, nosotros sí planteamos también el tema de la reforma constitucional, pero no pues por un tema de la reforma, el cambio por el cambio, ¿no? Sino en realidad una constitución para estos nuevos tiempos, que sea parte de un acuerdo social, que sea parte de una discusión ciudadana, una discusión técnica,
que sea usando los mecanismos democráticos, con una participación, por supuesto, del Congreso, ¿no? Pero bueno, esos son temas que tienen que plantear ambos candidatos y creo que salir de sus extremos, ¿no? Salir de pensar que no hay que cambiar nada a cambiarlo todo, que es casi patear el tablero, y creo que en esa situación no estamos. Hay que ver el momento país, es de mucha desigualdad, es de mucho dolor, es de una crisis sanitaria, pero sobre todo una crisis moral, ética, donde los funcionarios, los políticos no gozamos de la confianza. Y creo que eso es algo que tienen que los dos candidatos saber ganársela, ¿no? Y de verdad, insisto, no están haciendo su mejor esfuerzo, me parece. Flor, Julio Guzmán dijo en la primera vuelta que él, digamos, que a él no lo incomodaba la posibilidad de en el Congreso una alianza con Juntos por el Perú, es decir, con Verónica Mendoza. Juntos por el Perú ha anunciado ya que va a respaldar la candidatura de Pedro Castillo. Mañana nosotros tenemos acá en Exitoso una entrevista con Verónica Mendoza para que nos explique su posición, pero por extensión, ustedes, ¿qué pasa si Pedro Castillo les propone ser parte de su gobierno? Integrarse a su equipo de plan de gobierno que dicho sea de paso, le hace falta en este momento. ¿Ustedes estarían dispuestos a comprometerse si cumple esas condiciones? Sí. Nosotros estamos a la expectativa, Nicolás, de la reunión. Ha llegado al partido un planteamiento de reunión de Pedro Castillo con Julio Guzmán como presidente del partido. Estamos a la espera de esa reunión, ¿no? Y en realidad abiertos a, como lo hemos señalado, a compartir nuestras propuestas, nuestras prioridades, y ojalá puedan tomarlas y tener las reuniones técnicas que ambos candidatos consideren. Nosotros, a la vez, tengo que señalarte, nosotros somos 4 congresistas hasta el momento electos por el Partido Morado, virtuales congresistas. Nosotros nos vamos a mantener en un rol de fiscalización. No vamos a salirnos de nuestros principios como partido, que es el respeto y la búsqueda de garantías para los derechos de todos y de todas, evitando cualquier situación de discriminación, y ahí me refiero a las minorías, el respeto de la independencia de poderes, fortalecer el sistema democrático, las reformas educativas, en mi caso, que son que son propuestas con las cuales he trabajado en campaña y es parte de mi trayectoria, que tienen los candidatos que hablar del fortalecimiento de la SUNEDU, de fortalecer la reforma docente, de seguir avanzando de manera consistente en cierre de brechas. La educación rural, la educación en la Amazonía requiere de una inversión importante, así como el tema de la primera infancia. Entonces, esos son elementos que nosotros quisiéramos conversar. Vamos a mantenernos en nuestro rol, como te digo, fiscalizador, pero también con una actitud constructiva, que es la actitud del Partido Morado. Lo que pueda venir en esa reunión lo sabremos llegada la reunión. Por ahora nosotros ya nos a establecer alianzas y estando en el Congreso con aquellos que comparten nuestros valores. Creo que siempre pueden haber una serie de diferencias, pero tenemos que buscar qué cosa nos une para construir, porque si no, lo que hemos visto, lo que hemos conversado hace un momento, los temas de gobernabilidad no pasan solo por el Ejecutivo, sino también por el rol que va a cumplir este legislativo, que tiene que ser un legislativo que también, así como fiscaliza, como plantea normas, y espero con esta mirada de respeto a la Constitución, y creo que este Congreso último ha sido el que ha batido el récord en normas inconstitucionales. Eso hay que superarlo, por ejemplo, tener una actitud constructiva, ¿no? Porque yo he sido testigo de cuando hubo una mayoría fujimorista, lo duro que era construir, ¿no? En realidad una mayoría que se usaba para obstaculizar, para desacreditar, para interpelar, y lamentablemente eso no ayuda. Yo creo que hay que aprender del pasado. Hay que aprender todos para poder ir avanzando, porque la vida de nuestra gente es la que está en juego. O sea, no va a aparecer un spot donde Flor Pablo va a decir: a mí que los fujimoristas me sacaron del ministerio, pero yo igual por el Perú voy a votar por Keiko Fujimori. ¿Va a aparecer ese spot o no va a aparecer, Flor? Mira, yo tengo claro, yo tengo claro lo que te he dicho, ¿no? Los principios que yo defiendo, y en ellos me voy a mantener. Y esos van a marcar también mi votación. Yo voy a seguir defendiendo una educación ciudadana, una educación igualitaria, ¿no?
las reformas educativas. Candidato, partido que no ofrezca eso, ya de manera personal, no va a gozar de mi confianza definitivamente, ¿no? Eso puedo decirlo de manera personal, más allá de acatar las decisiones del partido, pero personalmente son banderas que yo defiendo, que creo que también el sector que ha votado por mí tiene esa expectativa y jamás voy a traicionar esa confianza, ¿no? Porque además son principios que en mi caso son parte de mi trayectoria de vida, parte de mi trayectoria profesional y ahora de mi trayectoria como política, ¿no? Pero estemos a la expectativa, pero también así como te puedo decir cuáles dentro de mis principios está concertar y poder llegar a acuerdos, y eso es algo de la dinámica política parlamentaria que tenemos que profundizar y mejorar. Flor, yo te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil por atendernos y vamos a estar atentos a sus decisiones. Muchas gracias. Flor Pablo ha estado con nosotros. Y antes de terminar la secuencia, yo reitero la invocación, ¿eh? Lo que tiene que instalarse el 28 de julio no es el gobierno de un partido, pues. Tienen que ser coaliciones, porque la fragilidad de los partidos y las condiciones en las que han llegado los dos a la segunda vuelta son absolutamente precarias. Absolutamente precarias. Y no es que me firmen un papelito y veo si lo hago o no lo hago. Tienen que actuar con responsabilidad y constituir coaliciones. Y hacerse responsables de la convocatoria al voto que están haciendo. Terminamos por hoy nuestra secuencia Elige Bien. Elige Bien.